Buenos días, bienvenidos al devocional diario y cerramos esta serie pequeña de 3 reflexiones sobre Efesios 6 y la lucha espiritual. Y estamos viendo en esta serie que tenemos una lucha que no es natural, que no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Es una lucha espiritual que sobre todo la tenemos al orar, al interceder ante el Padre de las Luces, y nuestra lucha debe siempre enfocarse en lo que está sucediendo en las regiones celestes, como hacían el profeta Daniel o Isaías o el apóstol Pablo y tantos hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? En Isaías 14:13 se nos revela que el rey de Babilonia dijo en su corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Elohim levantaré mi trono. Ahí vemos cómo hay una conexión entre personas, sobre todo que están en autoridad, como este rey de Babilonia, pero también esa conexión con el mundo espiritual de las tinieblas para lograr los propósitos que quieren estas personas, que es gobernar sobre multitudes muchas veces. En Lamentaciones 2:1 se nos dice que Elohim derribó del cielo a la tierra la hermosura de Israel. Tremendo. Otros ejemplos se encuentran en Abdías, en Jeremías, en Job. Hay muchos ejemplos, ¿no? En Jeremías 51-53 dice: aunque suba a Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, aunque haga pacto con esas potestades, dice el Señor, de mí vendrán a ella destruidores, dice el Señor. Así que no importa hasta dónde llegue el enemigo, si el Señor es contra nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad, hermano, hermana? Cuando vamos a los escritos de los primeros apóstoles, discípulos, encontramos un lenguaje similar al que encontramos en la experiencia de los profetas del Tanaj, del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 11:23, donde Yeshua está hablando y dice irónicamente: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Seol, la tumba, serás abatida. Estos ejemplos demuestran que la Biblia frecuentemente se refiere al cielo en un sentido no literal, figurativo, refiriéndose no a la morada del Eterno, sino a una posición de poder, de autoridad o prestigio, que es lo que nos describe el apóstol Pablo como son las regiones celestes en Efesios 6. Así que la frase lugares o regiones celestes se ocupa en un sentido, digamos, metafórico en Efesios 1:20, donde Pablo también dice que el cual obró en Yeshua el Mashiach cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, refiriéndose a la ascensión de nuestro Mashiach Yeshua a la presencia del Padre. Pero aún allí es evidente que Pablo no está aludiendo tanto a la ubicación física de Adonai en el cielo como a la exaltación, a una posición espiritual de supremo dominio espiritual sobre todo principado, sobre autoridad, poder y señorío. Es decir, hay un mundo espiritual, hay una autoridad espiritual, y el apóstol Pablo está hablando, como digo, no tanto de los cielos literales como de los cielos espirituales, lo cual él enfatizaba mucho en sus escritos, ¿verdad? En Efesios 2:6 dice: asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Mashiach Yeshua, decía Pablo, lo cual obviamente nos habla de que no estamos ahora mismo en el primer, segundo, tercer cielo ahí sentados, sino que refleja una realidad espiritual más que física, ya que nosotros seguimos aquí abajo. Yo por lo menos, no sé tú, hermano, hermana, pero seguro que también, y mientras estamos viviendo, pues estamos aquí en lo físico, en la carne, pero en el ámbito espiritual el Padre nos ve sentados junto a Yeshua para poder reinar juntamente con Él hasta que todos los enemigos sean puestos bajo el estrado del pie del Señor, como dice la Escritura. Así que identificamos estos lugares celestiales con una posición de exaltación, de glorificación, que nos ayuda a entender mucho mejor, por ejemplo, Efesios 3:10, ¿no? Donde Pablo dice que su tarea era la de dar a conocer la sabiduría del Eterno a los principados y potestades en los lugares celestiales. Así que Pablo, mientras discutía con idólatras paganos en el Areópago de Atenas,
también prestigiosos líderes fariseos judíos con los que Yeshua debatía en las sinagogas. Cada vez que había un debate entre la verdad y la religiosidad, digamos, las mentiras religiosas, eran confrontadas esas huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, y el nombre del Señor era exaltado también. Pablo se refiere en el capítulo 6 de Efesios a todo esto, y él constantemente decía a los creyentes de su época acerca de ese mundo espiritual, les contaba, les explicaba que era un mundo muy real, y que hay muchos, la mayoría, por no decir todos los líderes humanos, políticos prácticamente o religiosos, que tienen esa tendencia pagana y religiosa que siempre buscan y buscaban, y actualmente también, destruir todo lo que va relacionado especialmente a la comunidad de creyentes en Yeshua con todo tipo de estrategias. Pablo no se enfocaba en las estrategias del enemigo Satanás hacia este mundo perdido, sino en las estrategias hacia el pueblo del Señor, el pueblo que es Israel escogido, donde las ovejas perdidas estaban volviendo al redil, y eso al enemigo le dolía y le duele, intenta siempre impedirlo a toda costa, ¿verdad? Por eso Pablo siempre iniciaba diciendo sobre la lucha espiritual de los creyentes, acerca de la importancia de usar la armadura de Dios. Él decía al principio del capítulo 6 de Efesios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Esa alusión a huestes espirituales, desde luego, siempre nos recuerda que hay esos seres que no tienen un cuerpo físico, son espirituales, pero el mensaje de la restauración de Israel siempre está ahí presente, con un enemigo que ha buscado destruir históricamente desde que se instaló como pueblo del Señor a Israel. Hay esa lucha que en el Antiguo Testamento la veíamos muy física, ¿verdad? Esas guerras, por ejemplo Goliat cuando venía también contra el pueblo de Israel, y actualmente igualmente tenemos al pueblo palestino ahí desde Gaza luchando contra Israel, pero también está la lucha espiritual que no podemos olvidar. Debemos siempre estar al tanto de saber dónde estamos afirmados. El apóstol Juan decía: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que toca velar y orar fervientemente, hermano, hermana, para no dejarnos engañar por los emisarios enviados por el enemigo, por Satanás, con sus doctrinas falsas, sus ideas filosóficas, porque somos llamados a vencer como pueblo del Señor. Y eso es lo que te deseo en este día, hermano, hermana. El Señor te dé la victoria y que seas capaz de andar de triunfo en triunfo, de victoria en victoria a través de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hasta aquí este devocional. Shalom ubrachot mishpacha. Paz y bendiciones, familia. Shalom, shalom.